Bien, la clase de hoy se trataba del átomo y su estructura atómica. Lo que vamos a ver en definitiva es las características de los electrones, la energía, la ubicación, para después poder pensar a partir de ello cómo se relaciona esto con las propiedades de cada uno de los elementos. Yo les había contado hoy en la clase que todo lo que se sabe acerca del interior de los átomos eh, es a partir de la observación de las propiedades de la luz que emitían estos átomos o estos elementos cuando se excitaban. Eh, entonces, para poder entender un poco cómo es que fueron evolucionando y cómo es que se comportan eh, estos fundamentos, es necesario conocer un poquito acerca de la naturaleza de la luz y acerca de las ondas. Básicamente una onda transporta la energía a través de un determinado espacio. Si nosotros, por ejemplo, tiramos una piedra en un agua, en un estanque o en una superficie de líquido que se encuentra sin movimiento, se generará ese efecto que nosotros vemos en la pantalla, que le llamamos ondas u olas. Eh, estas olas u ondas tienen estas características de formar crestas y valles, de que esas crestas y valles se repiten después de una determinada longitud y que además pasan una determinada cantidad de crestas o de valles por un punto por unidad de tiempo. Eso tiene nombre y la distancia entre dos crestas o entre dos valles se llama longitud de onda. La cantidad de veces que pasa un ciclo completo de la onda por un punto determinado se denomina frecuencia. Las ondas además tienen una dirección de propagación. Y lo que sabemos es que las ondas de mayor energía son las de más frecuencia. Es decir, si nosotros miramos en este dibujo que hay dos ondas representadas, seguramente la que tenga menor longitud de onda va a pasar más veces por unidad de tiempo por un mismo lugar, es decir, que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, que cuando mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa. Lo que vamos a ver también es que la luz que somos capaces de observar es un tipo de radiación que se llama electromagnética. Se llama electromagnética porque tiene asociado un campo eléctrico y un campo magnético. Lo que definen esta radiación electromagnética van a ser su longitud de onda, su frecuencia y la amplitud, de la cual nosotros no vamos a hablar en general. La longitud de onda se simboliza con la letra lambda y se mide en unidades de distancia, como metro, centímetro, nanómetro, Armstrong. La frecuencia, por su parte, se mide en ondas por unidad de tiempo. Como se sabe que son ondas, no se escribe y se escribe directamente 1 sobre tiempo y la unidad más común es 1 sobre segundo, que se denomina o se conoce también como hertz. Si analizamos las unidades de la frecuencia y la longitud de onda, vemos que al multiplicarlas, la longitud de onda es distancia por cada onda y la frecuencia es número de ondas por unidad de tiempo. Si las multiplicamos, se simplifica onda con onda y me queda distancia sobre tiempo. Es decir, que multiplicando la frecuencia por la longitud de onda tenemos la velocidad de la onda. Lo que sabemos es que la radiación electromagnética en el vacío se propaga a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es decir, que si tenemos una onda electromagnética, la frecuencia por la longitud de onda van a ser iguales a la velocidad de la luz. La energía electromagnética en realidad es un montón de ondas de distintas longitudes de onda y frecuencia. Lo que nosotros somos capaces de ver es lo que se denomina el espectro visible, que está entre los 4.000 y 7.000 Armstrong de longitud de onda o
entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Es un pequeño espectro dentro de todo lo que es el espectro de las radiaciones electromagnéticas. Y entre las radiaciones electromagnéticas conocidas están las ondas largas de radio, las ondas de radio AM, los microondas, las infrarrojo, que tienen menor energía que las del visible, y con más energía que el visible está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Observemos también que, como les decía hoy, la energía se incrementa cuando aumenta la frecuencia. Fíjense, de 10 a la 0, que es 1, a 10 a la 24 de onda larga de radio, que es la de menor energía, a rayos gamma, que son los de mayor energía. Piensen ustedes que los rayos gamma, digamos, son los que se usan en el tratamiento de células cancerosas. Son capaces de destruir células por la alta energía que tienen los rayos gamma. Mientras que, bueno, las ondas de radio, claramente nosotros vivimos circundados de ondas de radio y al menos que sepamos no tenemos grandes problemas por eso. Todo esto viene a cuenta porque en realidad en esa época, como habíamos hablado en la clase anterior, los científicos estaban estudiando con muchas ganas todo lo que tenía que ver con la emisión de luz de los elementos. Y no podían explicarse por qué la luz blanca generaba un espectro continuo. Les decía hoy que esto que pasa en el arco iris o cuando nosotros usamos un prisma y hacemos incidir luz blanca, que se genera todos los colores del arco iris, cada uno de los colores es una frecuencia o una longitud de onda. Quiere decir que tenemos un continuo de frecuencias o longitudes de onda en la luz blanca. Y sin embargo, cuando se energiza un gas, lo hacían en tubos similares a lo que habíamos visto en la clase anterior, que eran tubos de descarga de rayos catódicos, daban un color o a lo sumo unos pocos colores. De hecho, digamos, si hacían ese experimento de hacer pasar la luz a través de un colimador, es decir, obtener un solo haz de luz paralela y luego por un prisma, se descompone, pero en muy pocos colores, en muy pocas líneas de color, en muy pocas frecuencias. Los científicos de la época, estamos hablando de 1890, 1900 y los primeros años, antes del 1910, no lograban explicar esos fenómenos. Tampoco lograban explicar por qué la emisión de electrones a partir de la incidencia de la energía radiante sobre una superficie metálica dependía de la frecuencia y no de la intensidad. Yo les había prometido hoy un video, se los voy a pasar ahora. Para desarrollar normas de calidad para focos, los físicos se ocupan de las leyes según las cuales los cuerpos incandescentes irradian calor o luz. La física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debía incrementarse la irradiación de luz. Pero ante una observación más detenida, esa tesis resulta incorrecta. Un ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck intenta describir los procesos de la radiación, pero no encuentra una solución satisfactoria.
En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que, al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. A pesar de más de una diferencia de opinión en el campo científico, a Planck y a Einstein los unirá una profunda y larga amistad. En 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el cuanto de acción. Con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck. Pero ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que esto le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja, un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción H de Planck. El físico estadounidense Robert Millikan logra probar esta teoría experimentalmente, y Albert Einstein es distinguido con el Premio Nobel a comienzos de los años 20 por su teoría del efecto fotoeléctrico. El físico danés Niels Bohr aplica la idea de la cuantización de la luz para explicar la estabilidad de los átomos. Él supone que los electrones no giran indiscriminadamente alrededor del núcleo, sino sobre órbitas exactamente definidas sobre las cuales no pueden perder energía. En el interior del átomo, el nivel de energía de las órbitas es menor que en el área exterior. Cuando un electrón salta a una órbita mayor, para ello debe absorber un cuanto de energía, o sea, un fotón. Si vuelve a la órbita anterior, vuelve a entregar el cuanto de energía, un comportamiento que se denomina salto cuántico. La energía absorbida o entregada en cada caso también equivale al producto del cuanto de acción de Planck por la frecuencia del fotón. Con ello se ha superado definitivamente el escepticismo por la teoría cuántica. Con su cuanto de acción, Max Planck había sentado la piedra fundamental para una nueva forma de física que Albert Einstein y también Niels Bohr ayudaron a cimentar. Su trabajo de investigación finalmente creó la base para el desarrollo de la física cuántica.
A la física cuántica le debemos muchos logros de nuestra vida cotidiana moderna, como la computadora y el láser, con sus múltiples campos de aplicación. Sin ella tampoco sería imaginable la tecnología médica moderna, como la tomografía por resonancia magnética. Otra aplicación de la física cuántica es la permanente reducción del tamaño de componentes electrónicos, que hará que en el futuro nuestras computadoras sean más rápidas y potentes aún. El fundamento para todas estas maravillas tecnológicas fue creado por Max Planck con el descubrimiento del cuanto de acción a comienzos del siglo XX.